Ola, bo día. Douvos a benvida a unha nova xornada técnica en formato webinar organizada polo Instituto de Seguridade e Saúde de Galicia e que leva por título Xestión do Estrés. Esta é a penúltima da oferta formativa do ISGA para o 2022 e contamos coa participación de MC Mutual, a quen lle agradecemos, por suposto, de antemán a súa colaboración e participación, e que nos acompaña nesta actividade na que se abordará a xestión do estrés laboral, entre outras cuestións. Que é o estrés, como podemos xestionalo, reconocer os seus síntomas e que estrategias organizativas e individuais podemos, digamos, recurrir para xestionar este tipo de riscos. Bueno, para presentarvos estes contidos contamos con Francés Martí, licenciado en Psicoloxía, técnico superior de prevención de riscos laborais e especialista en psicosocioloxía aplicada da División de Servicios de Prevención de MC Mutual. Tamén contamos, ademais, para a apertura, coa presenza de Elena Mancha, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. E, bueno, antes de darlles paso, simplemente destacar algunhas cuestións en relación con esta temática. O estrés atopase entre os problemas que máis dificultades supoñen no ámbito da seguridade e saúde laboral. E, aínda que sempre estivo presente no mundo do traballo, está a incrementar a súa intensidade e incidencia debido ás novas formas de organización do traballo, as novas formas das relacións sociolaborais. De feito, o pasado mes de setembro, a Organización Mundial da Saúde e a Organización Internacional do Traballo chamaban nunha nota conxunta a adoptar medidas concretas para abordar os problemas de saúde mental na contorna laboral e publicaban as directrices da Organización Mundial da Saúde ao respecto. Hai que ter en conta tamén que os efectos negativos do estrés sobre a saúde non se manifestan só na esfera emocional ou psicolóxica, non como os problemas de saúde mental, senón que tamén os traballadores e traballadoras sometidos a períodos de estrés prolongados poden desenvolver tamén outros problemas graves de saúde física, como as enfermedades cardiovasculares ou trastornos musculoesqueléticos. As medidas e estrategias débense formular como un problema das organizacións e non só na esfera persoal. Xestionar como calquer outro risco para a seguridade e saúde no traballo. Considérase que o máis eficaz é un enfoque holístico e sistemático e que unha contorna psicosocial favorable fomenta o bon rendemento e o desenvolvemento persoal, así como o benestar mental físico do traballador. Bueno, indicaros antes de nada que temos aberto o chat para que nos podades trasladar as vosas consultas, dúbidas, comentarios, intentaremos dar resposta pois despois no coloquio, non? Así que os animamos a que participedes a través do chat. Bueno, e xa sen estenderme máis, paso a palabra a Elena Mancha, que vai ser a encargada, como vos dicía, de abrir este webinar sobre xestión do estrés. Cando queiras, Elena. Pois moi bo día, moitas grazas, María Jesús, por la presentación. Creo que fixeches unha concreción de o que va o cal é o contido desta webinar, independentemente que Francés seguro que entra en detalle, pero sí que diste como puntos moi claves. Yo a maiores, e por non reiterar, sí que quero e sempre intento facer unha vista atrás desde la perspectiva de la protección, de la seguridad y salud y de cómo pueden las empresas mejorar las condiciones. Y si echamos la vista atrás, y entre vosotros y vosotras seguro que hay muchísimos técnicos y técnicas de prevención, vemos que en el momento en que aparece la nueva normativa, en los años 95 y siguientes, se centra sobre todo la protección y las medidas en la seguridad. Son riesgos que, evidentemente, cuando se materializan, originan unos daños muy importantes, la vida incluso, y prácticamente el mundo preventivo, pero todo, el control por parte de la administración, las empresas, la preocupación la tienen en la salvaguarda realmente de la vida y evitar esos accidentes graves o muy graves o mortales, como digo. Esta situación va pasando el tiempo y va mejorando las empresas. Sobre todo, primeiro, as empresas máis grandes empezan a ter asumida esa cultura preventiva e a mellorar, e as pequenas pues, tamén ven a importante ventaxa de ter evaluados os riscos e adoptar medidas para evitar ese accidente. Sin embargo, cos riscos psicosociais, pasa tamén un pouco cos riscos ergonómicos, non pasa o mesmo. Se trata de unos riscos fundamentais tamén que causan moitísimas
baixas laborais, moitas delas sabemos que ocultas, como baixas comúns, pero que afectan moitísimo a poboación traballadora. Como ben dixo María Jesús, últimamente, nestes últimos anos, a digitalización pois tampouco axudou moito, a pandemia, por suposto que tampouco. Entón, estes riscos están agora en crecimento. Co cal é moi importante que, xa que estamos en unha etapa máis tranquila en la protección de los riscos de seguridade, se protexen con moitísima máis intensidade, as empresas e os operadores xurídicos, as entes sociais, lle den toda a atención posible a estes riscos psicosociais. Fagan as necesarias evaluacións de riscos e, sobre todo, as necesarias formacións unha vez que detectan estes riscos. É un pouco un mensaxe de mellora, ¿no?, que quero un pouco lanzar. O relator xa estivo con nós, Francés, no outra webinar tamén con moitísimo éxito, é un gran experto en riscos psicosociais e lle agradecemos, por suposto, a súa colaboración e iso compartir o seu coñecimento. E o importante é que pouco a pouco vayamos asumindo as organizacións a importancia de protexer aos traballadores nestas cuestións e esa protección parte de realizar as necesarias evaluacións de risco psicosocial ben feitas, coordinadas ca parte social, para obter esa información e en base a esa adoptar medidas para evitar que se manifiesten despois estes riscos psicosociais. E, sin máis, dou a vez aquí a persoa que vai compartir o seu coñecimento, Francés, que aquí é a persoa importante nesta webinar. Un saúdo e moitas gracias pola vosa atención. Hola, buenos días. Gracias, Elena, y gracias al Instituto Gallego de Seguridad y Salud por invitarme de nuevo a participar en estas jornadas. Bueno, hoy hablaremos de la gestión del estrés. Voy a compartiros antes la pantalla. Bueno, ya le he compartido, entiendo que se ve bien, ¿eh? Si no, me lo decís. Pues nada, hoy nos toca hablar de gestión del estrés laboral. Tengo una horita y media de exposición, que creo que será tiempo suficiente para explicar lo que quiero contar. Y básicamente os cuento cuál es, si puedo pasar la pantalla, vale, cuál va a ser un poco la estructura del webinario, cómo lo he planteado. Primero, a modo de introducción, voy a explicar un poco cuál es el papel que tiene que jugar el empresario, la empresa, en relación a la gestión de los riesgos psicosociales y en concreto del estrés. O sea, vamos a hablar un poco de las medidas organizativas que tiene que llevar a cabo la empresa para gestionar el estrés en los trabajadores. Un poco a modo de introducción, vamos a contar unas cuantas cosas, pero donde sí que quiero entrar ya más a fondo es en la segunda parte de explicar un poco cuáles son las estrategias de afrontamiento individual para la gestión del estrés. Es decir, cómo cada uno de nosotros podemos, qué podemos hacer, ¿no? Qué estrategias, qué técnicas podemos utilizar para afrontar el estrés. Y haremos así como una especie de simulacro, de simulación de taller teórico-práctico en el que veremos viendo qué es el estrés, ¿no? Veremos sus síntomas y las causas que generan estrés laboral, pero también en nuestro día a día. Y ahí ya luego os contaré cómo, pero os haré participar, ¿vale? Para que cada uno, pues no únicamente yo explique lo que es el estrés y los síntomas, sino que entre todos podamos hacer un brainstorming, ¿no? Para poner en común cuáles son los principales síntomas y causas que generan estrés. Y luego pasaremos a explicar un poco cuáles son las estrategias de afrontamiento para la gestión del estrés. Y ahí hablaremos de técnicas de tipo más psicológicas, ¿no? Cognitivo-emocional, cognitivo-conductual. Hablaremos de meditación y relajación. Haré un inciso sobre el mindfulness y haremos una práctica de relajación basada en la respiración diafragmática. Así que os animo a que participéis y que hagáis conmigo la práctica de relajación. Y para terminar, acabaremos hablando un poco de habilidades sociales en relación a la comunicación con los compañeros y algún otro tema. Bien, pues sin más, empiezo con la primera parte, esta introducción que comentaba. Antes Chus y Elena han hecho mención a
a que la empresa tiene la obligación de gestionar los riesgos laborales, entre los cuales el estrés. El estrés es quizás el principal riesgo psicosocial junto con el acoso y la violencia laboral. Y bueno, hay multitud de documentos a lo largo de los años, empezando por la Ley de Prevención de los Laborales, que evidencian esto, la necesidad de que el empresario gestione los riesgos psicosociales. Pero por poner por sacar algún documento, el último que ha aparecido, el criterio técnico 104/2021, que además es un criterio de la autoridad laboral de inspección de trabajo, con lo cual yo creo que tiene peso. Simplemente para hacer mención de esta obligatoriedad, pues nos fijamos en el preámbulo de este criterio técnico y dice que, habla de la comunicación de la Comisión Europea hecha en el 2017 para enfocar la estrategia en relación a los riesgos laborales. Dice que los riesgos psicosociales, perdón, y en particular el estrés laboral, suponen uno de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y que van en aumento. Y que afecta a más de la mitad de los trabajadores de la Unión Europea. Señalan que el estrés es habitual en su día a día, ¿no? Como todos sabemos, tiene efectos nocivos tanto para la salud del trabajador como para la organización del trabajo, y está detrás de la mitad de los días perdidos por baja de absentismo, con bajas de larga duración. Se sabe que incide también en la reducción del rendimiento, en el aumento de la siniestralidad laboral, también en la rotación de personal. El abandonar el puesto de trabajo por estrés también es frecuente. Y bueno, simplemente recuerda el criterio técnico en su preámbulo que la directiva marco y la transposición de esa directiva en el ordenamiento español, ¿no?, la Ley de Prevención de los Laborales, pues establece la obligación del empresario de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, el artículo 14, y entre estos riesgos laborales, pues también los de origen psicosocial. Dice que deben tenerse debidamente en cuenta en el proceso de evaluación de riesgos de la empresa. Vale, entonces, este criterio técnico hace una disertación, pone en contexto el tema de los riesgos psicosociales, y con este esquema un poco pretendo pues resumir un poco este marco conceptual del criterio técnico, ¿no? Dice que los riesgos psicosociales son principalmente el estrés y también la violencia y el acoso. El estar estresado, como veremos luego, hablaré de la definición del estrés y todo esto, pero el estar estresado no es estar enfermo, pero sí que es el camino hacia la enfermedad. Es el precursor del daño y de la enfermedad. Cuando hablamos de efectos en la salud y de enfermedad, todos pensamos en los trastornos mentales, y así es, principalmente. Los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad son la principal causa de baja, de discapacidad y de afectación en la salud en la población mundial. O sea, como decía antes, creo, Elena, ¿no? En un principio, si nos remontamos a los años 90, cuando apareció la Ley de Prevención Laborales, los riesgos psicosociales era algo secundario, de menor importancia, pero a lo largo de estos últimos 25 años pues, han ido cogiendo importancia y actualmente es un factor importante, presente en muchos puestos de trabajo, ¿no?, en muchas empresas. Bueno, pues decía, el estrés es el principal riesgo psicosocial que causa enfermedad, trastornos mentales, pero también trastornos físicos, como decía antes, creo, Chus, los trastornos musculoesqueléticos. También está detrás de los ictus, de los infartos, en parte de los accidentes laborales que puedan haber en la empresa. Y estos riesgos psicosociales, este estrés, se manifiesta por la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo psicosocial. ¿Vale? Un factor de riesgo psicosocial es una condición de trabajo, de organización del trabajo que está mal gestionada, que por lo tanto es deficiente, como por ejemplo pues una sobrecarga de trabajo, una indefinición de funciones, los problemas de comunicación, un mal liderazgo por parte del jefe. Y estos factores de riesgo psicosocial, la exposición a estos es lo que produce estrés en los trabajadores. Y hay evidencia científica que demuestra pues, que la exposición a estos factores incide en una mayor tasa de estrés, y eso pues, en afectaciones en la salud. Y estos factores de riesgo psicosocial, a su vez, el origen es la organización del trabajo, son los factores psicosociales. El criterio técnico 104/2021 diferencia entre factor psicosocial, factor de riesgo psicosocial y riesgo psicosocial. Y aclara un poco estos conceptos. Un factor psicosocial es una condición de trabajo, como por ejemplo
las cargas de trabajo son un factor psicosocial, la definición de funciones, los canales de comunicación, el grado de autonomía que tiene el trabajador para hacer su trabajo. En todas las empresas encontramos factores psicosociales, están presentes en cualquier organización. Y lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el empresario a través de la evaluación psicosocial, que de hecho debería ser una evaluación de factores de riesgo psicosocial, lo que debería hacer el empresario es identificar si entre estos factores psicosociales pues se observa la presencia de uno de estos factores mal gestionado, o sea, un factor psicosocial que deriva hacia un factor de riesgo psicosocial. Es decir, en la evaluación de factores de riesgo psicosociales que tiene que hacer la empresa, vamos a ver si las cargas de trabajo, alguna de las cargas de trabajo de algún colectivo dentro de la empresa, pues está en exceso o en defecto y, por lo tanto, hablaríamos de un factor de riesgo psicosocial. ¿Vale? Esa sería la función de la evaluación psicosocial. A veces, la gente que no es del ámbito de la prevención pues lo confunde y piensa que lo que se pretende, el objetivo es evaluar la presencia de estrés. Y ese no es el objetivo de la evaluación psicosocial, sino de evaluar condiciones de trabajo deficientes que sabemos que son precursores, ¿no?, que generan estrés en los trabajadores. Y por otro lado, bueno, por lo tanto, el trabajador, el empresario tiene que hacer la evaluación y luego intervenir en origen en los factores psicosociales, en la evaluación del trabajo. Pero también, por otro lado, la empresa tiene que hacer, a través de vigilancia de la salud y a través de los reconocimientos médicos laborales, no debe olvidar la necesidad también de valorar si se aprecian daños en la salud, si se aprecian problemas en la salud mental o emocional de los trabajadores como consecuencia del trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, hay algunas guías aquí en España que hablan pues, de cómo abordar los riesgos psicosociales desde el ámbito de vigilancia de la salud. Creo que una es del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. También hay otro manual, es de hace ya unos cuantos años y que yo sepa no hay nuevos. Otro también es de Osalan, también tiene una guía sobre esto y ambos recomiendan como herramienta estándar y de fácil uso para hacer un screening y ver los trabajadores que podrían tener un problema de salud mental o salud emocional como consecuencia de la exposición a estos riesgos. Pues los dos proponen el Goldberg Health Questionnaire, que es un cuestionario de screening de 12 ítems, 12 preguntitas con las que podemos discernir si aquella persona está en su estado de salud mental, su estado de bienestar emocional, pues puede estar en riesgo. ¿Vale? Y eso es una función que también tiene que hacer Vigilancia de la Salud, que no siempre hacen todas las empresas y que con esta información, con este cuestionario, pues primero podemos identificar casos positivos y de ahí plantear a ese trabajador, pues derivarlo a un especialista o luego veremos si la empresa tiene un programa de apoyo al empleado, pues derivarlo hacia allí para que lo atiendan y le hagan una intervención individual. Y también tiene una función a nivel epidemiológico, ¿no? Si Vigilancia de la Salud en su memoria anual, pues puede decirle a la empresa o al servicio de prevención cuál es la prevalencia, ¿no?, el porcentaje de trabajadores que dan positivo en este cuestionario, que por tanto, cuál es la tasa de malestar emocional o de salud mental que hay en la empresa. Igual que en la evaluación podemos verlo a nivel global y también por puestos de trabajo y por departamentos, lo cual nos da pie a ver en qué departamentos, en qué puestos de trabajo, qué colectivos, ¿no?, también por sexo, etcétera, pues manifiestan mayor exposición a riesgos psicosociales o mayor problemas de salud mental, de bienestar, y eso pues nos puede dar pie a priorizar las medidas de actuación. Antes, Chus citaba también este documento reciente que está publicado este mismo año de la Organización Mundial de la Salud junto con la OIT, donde hacen una guía, un planteamiento de cómo desarrollar una política de actuación frente a la salud mental en la empresa. Hablar de salud mental en cierta medida es hablar de gestión del estrés, ¿no? Una mala gestión del estrés va a acarrear a medio o largo plazo problemas de salud mental, ¿no? ¿Y qué propone la OIT junto a la OMS? Pues igual que en otras guías que podemos consultar, ¿no?, que hablan de medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, pues aquí dice lo mismo. Aquí reproduzco una imagen de esta guía. Proponen hacer intervenciones a nivel organizativo a 3 niveles.
empezando por hacer prevención, y eso quiere decir evaluar los factores de riesgo psicosocial que sabemos que generan estrés en los trabajadores y que pueden ser un problema para la salud mental, y luego intervenir en origen, siguiendo los principios de la acción preventiva, en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues intervenir en origen para tratar de eliminar estos factores de riesgo psicosocial o reducir su presencia y bueno, en todo caso, integrar una vez por todas la gestión de la prevención de los riesgos psicosociales dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud de la empresa, haciendo no una sola evaluación, sino haciendo una evaluación, proponiendo intervenciones, haciendo una nueva evaluación al cabo de un tiempo para comprobar que estas intervenciones han sido efectivas y, bueno, pues hacer este círculo de mejora continua, ¿no? Esto sería la prevención, digamos, sí, clásica, ¿no? La que venimos realizando desde el principio, desde el 95, pero luego también propone la protección y la promoción de la salud mental de los trabajadores. ¿Cómo? Pues aumentando su conciencia y sus habilidades en el reconocimiento temprano y en la actuación frente a los problemas de salud mental. Y en concreto propone pues, formar a los trabajadores, darles herramientas, habilidades, un poco lo que haremos después nosotros cuando hagamos esta primera introducción. Haremos una especie de taller en el que hablaremos sobre psicoeducación, un poco cuál es el papel de las emociones, de los pensamientos, cómo afrontar el estrés. Pues todas estas iniciativas de psicoeducación pues son muy positivas para los trabajadores, ¿no? Para que sepan reconocer cuándo están mal, cómo actuar, dónde pueden asistir. Y también hace énfasis esta guía en que hay que formar y entrenar a los mandos para que ejerzan un liderazgo saludable. Porque el liderazgo saludable, o sea, o un mal liderazgo, un liderazgo que podríamos llamarlo tóxico, es un factor de riesgo psicosocial importantísimo para los trabajadores. Muchas veces la rotación de trabajadores, el que abandonen una empresa, guarda relación con un mal liderazgo por parte de sus superiores. Y por lo tanto, un liderazgo saludable, ¿no? Un liderazgo que sepa pues, cuidar, ¿no? Y que sea sensible con la salud y el bienestar de sus trabajadores, pues en este caso sería un factor protector para la salud y el bienestar de los trabajadores. Y en eso pues, hace énfasis esta guía y, como os comentaré luego, pues también hay que incidir en la formación de los mandos para que desarrollen este liderazgo saludable. Y la última pata que propone este manual de la OIT con la OMS es el desarrollar, el dar apoyo a los trabajadores que ya manifiestan problemas de salud mental. Pues, por ejemplo, estableciendo lo que se conocen como los programas de apoyo al empleado, los PAE, que esto ya hace mucho tiempo que se habla, que proviene un poco del mundo anglosajón, pero que actualmente me consta que hay empresas que están especializadas en este ámbito, que ofrecen estos o sea, con personal especialista, con psicólogos, etcétera, que están especializados en ofrecer estos servicios de apoyo al empleado, ¿no? Que serían pues, desde hacer coaching a los mandos para orientar un problema de liderazgo, a hacer el que se llama counseling, hacer formaciones, terapias breves, perdón, a aquellos trabajadores que a lo mejor vienen derivados de la revisión médica laboral porque han dado positivo en el GHQ-12, en el Goldberg Health Questionnaire. Por tanto, hacer coaching, hacer counseling, ¿no? Intervenciones individuales y quizás también pues, dar formación a los trabajadores. Por tanto, el desarrollar un programa de apoyo al empleado con recursos propios o buscando a un asesor externo que nos preste este servicio. El desarrollar también programas de vuelta al trabajo por bajas relacionadas con la salud mental. Esto a veces ya se hace con otros tipos de bajas, ¿no? De trastornos musculoesqueléticos, pero en este caso también es necesario que las empresas, cuando un trabajador coge una baja, es cierto que esta baja derivada de problemas de salud mental irá por la vía de contingencia común, pero en la medida de lo posible, en una cultura de la empresa en la que los trabajadores no se sientan perseguidos, ¿no? Si desde recursos humanos los llaman o los llama su jefe, pues estaría bien poder hacer un seguimiento de estos trabajadores que hacen bajas de larga duración para tratar de ver cuál es el motivo de la baja,
evidentemente es un tema de salud y, por tanto, el trabajador no está obligado en absoluto a explicar el motivo de la baja, pero en un contexto, como decía, ¿no? de abierto, ¿no? de cultura, de compartir y de que se pueda hablar de la salud mental sin reprimendas, sin problemas, pues estaría bien que el superior jerárquico mantenga el contacto de esta persona durante la baja para que esta persona que está de baja no se sienta pues, que anda a la deriva y abandonado, ¿no? Por tanto, hacer un seguimiento, preparar, ver junto con el trabajador si hay barreras que dificultan la vuelta al trabajo. A veces, pues a lo mejor esta baja pues, viene ocasionada por un conflicto con compañeros, con el superior, pues lógicamente esta persona, estando de baja, puede ser que llegue a estar bien, pero con el mero hecho de pensar en volver al trabajo, pues ya le vienen todos los males, ¿no? Entonces, la intervención para solucionar el problema tiene que empezar antes de que la persona se reincorpore. Y en todo caso, cuando se reincorpora, además de hacer lo que dicta la ley, que sería ofrecerle el hacer una revisión médica laboral por una ausencia prolongada, ¿no? Pues estaría también que el mando pues se reúna con esta persona, hagan una reunión inicial para ver pues, cuál es la situación de esta persona, qué tareas puede o no puede hacer y en la medida de lo posible, de que sea razonable, pues tratar de adaptar el puesto de trabajo pues ni que sea temporalmente, ¿no? No sé, imaginaos que alguien coge la baja y vuelve y es un comercial que tiene que, entre otras cosas, viajar, pues vamos a ver si, vamos a programar que los viajes que hace esta persona, si le suponen esto un estresor, pues ponerlos en la medida de lo que sea posible para facilitar la reincorporación al trabajo de estos trabajadores. Bueno, por tanto, decíamos, a nivel preventivo, evaluar los riesgos psicosociales, adoptar medidas de intervención que vayan sobre el origen, sobre la organización del trabajo, dar formación a trabajadores y mandos para mejorar sus habilidades, para crear un entorno saludable, para generar una cultura en la que se pueda hablar, o sea, para luchar contra el estigma de la salud mental, ¿no? Que un trabajador pueda explicar a su superior pues, que tiene problemas de salud mental y que se pueda hablar y que se puede buscar soluciones. Y por último, brindar apoyo a los trabajadores que ya han caído y están enfermos con programas de apoyo al empleado, con programas con programas de vuelta al trabajo y con la adaptación de los puestos de trabajo en la medida de lo que sea posible. Bueno, yo creo que un poco he hecho un resumen, pero de cuáles serían las medidas organizativas que debe llevar a cabo la empresa. Si me podría extender más, pero creo que si hay alguna duda al respecto, pues la podéis enviar al chat y si acaso luego pues la tratamos de responder. Sí, solo decir que las mutuas, como sabéis, no podemos hacer evaluaciones de riesgo psicosocial. Sí que podemos asesorar y acompañar a las empresas para asesorarles de cómo tienen que hacerlo. Y sí que podemos, por ejemplo, darles recursos para que las empresas puedan formar y sensibilizar y concienciar a los trabajadores, ¿no? Como, por ejemplo, esta campaña que tenemos nosotros sobre promoción del bienestar emocional, donde tenemos pues, carteles, hay folletos y manuales y hay también un montón de audiovisuales que hablan sobre la salud emocional y también, como veis, los dos primeros hablan sobre el liderazgo saludable, ¿eh? También tenemos como 5 o 6 vídeos que hablan tocan distintos aspectos de cómo promocionar este liderazgo saludable entre los mandos, ¿eh? Tenéis el enlace aquí abajo en prevención.mc-mutua.com y os invito a que lo consultéis, están abiertos. Bien, pues vamos a ver ahora ya cómo abordar el estrés a nivel individual con estrategias individuales, ¿no? Cómo cada uno pues, puede hacer frente al estrés, ¿no? Y empezamos por el principio, ¿no? Por definir qué es el estrés, ¿no? Y bien, el estrés es nuestra respuesta ante cualquier circunstancia vital, cualquier situación que valoramos como un reto o, sobre todo, como una amenaza para nuestra seguridad física o psicológica, ¿no? Cualquier situación que pone en jaque nuestra salud, evidentemente, pues activar esta respuesta de estrés. También cualquier situación de tipo psicosocial que ponga en jaque ya no nuestra salud o integridad física, sino nuestra autoimagen, ¿no? La imagen que tiene uno de sí mismo, de su estatus, de su autoestima o la imagen que cree que tienen los demás de él, ¿no? Cualquiera de estas situaciones pues activan esta respuesta de estrés.
Y esta respuesta de estrés pues comporta cambios en la forma de pensar, de sentir y de comportarnos, y a menudo, como todos habremos experimentado alguna vez, pues vivimos esta respuesta de estrés con cierta tensión emocional y física, y con la sensación de que no llegamos a todo, ¿no? Es una sensación ciertamente a veces un poco desagradable, ¿no? Y bien, como explicaré ahora, la respuesta de estrés a mí me gusta definirla como una respuesta 3D, que tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión psicológica, que sería todo lo que es naranja en el esquema que os presento. Tiene una dimensión fisiológica y finalmente tiene una dimensión conductual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué situaciones nos generan estrés? Pues así en general, luego ya entraremos más a definirlas o a concretarlas, pero en general cualquier situación que sea novedosa, que, que percibamos que supone un peligro para nuestra integridad física o psicológica, que nos genera cierta incertidumbre, no sabemos cómo evolucionará y que además tenemos la sensación de que no tenemos el control de la misma, o sea que no sabemos o no podemos hacer nada para reconducirla o evitar que esa situación ocurra, pues eso sería un estresor. Situaciones novedosas que generan incertidumbre, sensación de no tener el control y que suponen un peligro para nosotros. Por ejemplo, todos hemos vivido, ahora ya hace 2 años, ¿no? La llegada de la pandemia del coronavirus. Era una situación nueva que generaba una gran incertidumbre, que suponía un peligro, no cabe duda, a nivel de nuestra salud, y también, ¿no?, las medidas de contención, el confinamiento en las casas y todo esto pues también generó problemas de tipo psicosocial o de bienestar emocional, ¿no? Por lo tanto, era una situación pues novedosa, que genera incertidumbre, que no teníamos el control y que generaba un peligro, ¿no? Y esa era una situación, claramente, una situación estresora. Luego, en nuestro día a día, a la fecha de hoy, siguen habiendo otras que luego comentaremos, ¿no? Pero bueno, esta respuesta de estrés, lo primero que hacemos es valorar la situación que se nos presenta y lo que hacemos es preguntarnos de una manera más o menos inconsciente 2 preguntas. La primera es, nos planteamos en qué medida esa situación puede suponer un riesgo para nosotros y si creemos que es una situación de riesgo, vamos a activar esta respuesta. Pero la siguiente pregunta es en qué medida o qué recursos tengo yo para hacer frente a esa situación de peligro, a ese riesgo, ¿no? Y en función de si hay un equilibrio, ¿no? Si yo creo que tengo suficientes, o sea, que efectivamente puede suponer un riesgo para mí, pero tengo suficientes recursos para hacer frente a aquella situación, pues hablaríamos de un estrés que puede ser, hablaríamos de un reto, ¿no? De una situación que supone un reto para ti, que puede ser un tanto estresante, pero hablaríamos de estrés positivo, mientras que si yo percibo un desequilibrio, ¿no? La situación conlleva un gran peligro para mí a nivel de mi integridad física o de mi autoimagen, de mi autoestima, y creo que no tengo los recursos suficientes para hacer frente a aquella situación, ese desequilibrio es lo que produce una respuesta de estrés, de distrés, de estrés negativo, que es el que nos debe preocupar y ocupar más, ¿no?, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hacemos esta valoración, se activa la respuesta de estrés y lo primero que se activa es la respuesta emocional, ¿no? Y si estuviera aquí delante os preguntaría cuáles creéis que son las emociones propias del estrés. ¿Cuáles creéis que son? ¿Son la felicidad, la calma? Evidentemente no, ¿no? La respuesta emocional propia del estrés son 2, son la ira y el miedo, ¿eh? El estrés se manifiesta en forma de irritabilidad, de irascibilidad y también en forma de miedo. Porque el estrés también se conoce como la respuesta de lucha o huida, ¿no? Es una respuesta instintiva heredada del reino animal y los humanos, igual que el resto de animales, pues ante un peligro o respondemos atacando a ese peligro o huyendo de él, ¿no? En función de si sentimos ira o miedo. Y en todo caso, estas emociones lo que hacen es activarnos a nivel fisiológico y mental, o sea, activan la respuesta de alerta, ¿no?, de alarma, y a nivel mental lo que hacen es que nos focaliza nuestra atención en aquello que es el peligro, en aquello que nos preocupa, ¿eh? Fijaos que cuando estamos preocupados por algo, ¿no?, tenemos una deadline, ¿no?, una entrega de un informe, una visita al médico que es donde nos van a decir los resultados de una prueba importante, pues nuestra atención está focalizada, ¿no?, y estamos constantemente con eso en la mente, ¿no? Por lo tanto, la activación del estrés lo que hace es que nos focalicemos en aquello, que estemos
pues más despiertos, que razonemos más rápido, que tomemos decisiones en el menor tiempo posible. Bueno, nos pone en alerta y es una respuesta pues, adaptativa, ¿no? para hacer frente a los peligros. Y a nivel fisiológico, pues igual, ¿no? Ante un peligro, pues me activo a nivel fisiológico, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi frecuencia respiratoria, la presión arterial, la movilización de nutrientes en sangre para alimentar los músculos, la sangre fluye hacia las extremidades por si tengo que salir corriendo o tengo que atacar a alguien. Bueno, todo me prepara para la acción, ¿no? Para hacer frente a aquel peligro. Y por último, la última de las dimensiones es la dimensión conductual. Hay también una respuesta conductual. Y cuando hablamos de estrés y hablamos de respuesta conductual, lo definimos como las estrategias de afrontamiento que llevamos a cabo, ¿no? Para resolver la situación. Y hay dos tipos de estrategias de afrontamiento. Las que van dirigidas a resolver el problema y las que van dirigidas a regular el estado emocional, el malestar que nos produce aquel problema, ¿no? Y aquí también me gustaría preguntaros, ¿qué es mejor? ¿Que respondamos tratando de resolver el problema o que respondamos tratando de mitigar el malestar, ¿no? De sacarle hierro, de poner distancia, de negar que nos afecta aquella situación? Y la respuesta sería compleja, evidentemente, y diríamos que depende, ¿no? Como decía el Pau Donés, ¿no? El cantante que ya falleció, ¿no? Que todo depende, ¿no? Según cómo se mire. Pues en este caso todo depende de la situación, ¿no? Diríamos que las situaciones que tienen solución, pues igual parece más efectivo tratar de resolver la situación, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en mi trabajo, en mi empresa va a haber una reestructuración y que van a echar a gente, pues no cabe duda que eso es un estresor. Lo mejor que puedo hacer es tratar de no llamar la atención y de rendir y de mostrar que soy necesario, ¿no? Por lo tanto, es mejor eso que no resignarse a aceptar lo inevitable, ¿no? Pero ahora bien, si finalmente, aún intentando que no me echen, si finalmente me echaran, la respuesta más adecuada ya no sería tratar de recuperar el trabajo o de mantenerte ahí, porque ya ese problema ya no tiene solución y lo que tenemos que hacer es un trabajo de aceptación, de algún modo de duelo, ¿no? De aceptar la pérdida y de tratar de reinterpretar la situación de un modo positivo, ¿no? Pues tratar de buscar el lado bueno de las cosas. A veces cuesta, pero a veces pues no sé, si te echan, pues igual es la oportunidad para montar ese negocio que siempre habías querido, pues no te habías atrevido a montar, ¿no? Por lo tanto, las situaciones son distintas unas de otras y las estrategias más adecuadas para hacer frente a aquellas situaciones, pues también pueden cambiar. Incluso la misma situación puede ser más adecuado actuar de una manera y luego actuar de otra, ¿no? Y a veces el problema es que la gente pues se cree que no puede resolver una situación que sí que puede resolver y otros problemas a veces cuando la gente pues cree que puede resolver cosas que no están a su alcance, ¿no? Y igual lo más sensato, ¿no? Lo más sabio es pues saber reconocer y actuar ante aquello que sí que está en nuestras manos de resolver y aceptar y tener la resiliencia, ¿no? Para aceptar el dolor de aquellas cosas que no podemos resolver, ¿no? Y saber distinguir las unas de las otras. Pero bueno, en conclusión, diríamos, esto sería la respuesta de estrés, ¿no? Tiene esta función adaptativa, ¿no? De hacer frente a las situaciones y diríamos, bueno, ¿y esto es positivo o es negativo? Pues el estrés es una respuesta, como decía, es adaptativa a corto plazo, es positiva siempre y cuando la intensidad de nuestra respuesta pues, sea moderada, siempre y cuando la frecuencia y la duración de los periodos en los que se nos pide que activemos esta respuesta pues no sea ni muy frecuente ni se alargue mucho en el tiempo, ¿no? Si aumentamos la intensidad de esta respuesta de estrés y nos obligan a estar frecuentemente estresados, pues es cuando esta respuesta, que en un principio era adaptativa, pues se vuelve en nuestra contra y pueden empezar a aparecer los primeros síntomas de estrés. Y aquí es cuando ya os pido vuestra intervención y me gustaría que os plantearais cuáles son los síntomas que os hacen pensar que estáis estresados. O sea, cuando estáis estresados, ¿qué os pasa por la cabeza? ¿Qué sentís? ¿Qué hacéis? ¿Qué notáis? ¿Qué os hace pensar que estáis estresados? Y ahora os pondré con esta herramienta, con el Mentimeter, os permitirá responder y veremos en la pantalla vuestras respuestas a esta pregunta. Si os fijáis aquí arriba, tenéis el código o la dirección web
www.menti.com. Por favor, si podéis probar de hacerlo en el móvil o en otra pestaña del ordenador, ponéis menti.com y poniendo esta dirección web, simplemente introducís el código que veis aquí arriba, el 86338355, y si todo va bien, os aparecerá esta pregunta y podréis responder. ¿Vale? Y me gustaría pues, que vayáis respondiendo a esto, ¿no? ¿Cómo sabéis, cuando estéis estresados, cómo lo sabéis? ¿Qué notáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué sentís que os hace pensar que efectivamente estamos estresados? Vale, ya empiezan a aparecer las primeras respuestas. Nerviosismo, falta de sueño, irritabilidad, me cuesta dormir, es otra vez falta de sueño, alteración del sueño, vale, veo que aquí es el denominador común. Sentimientos o pensamientos de que estoy desbordado, esto me supera, ansiedad, solo quiero dormir y aislarme, ¿no? Las conductas evitativas, el aislarse de los demás. Signos físicos, bueno, aquí caldría concretar un poco más qué significan estos signos, estos síntomas físicos: malestar e irritabilidad, sensación de agitación, descontrol y miedo, insomnio, irritabilidad, insomnio, bloqueo, inactividad, procrastinación. Procrastinar es, para los que no lo conozcan, es aquello que hacemos, creo que todos, yo el primero, de posponer las cosas que son realmente importantes, ¿no? Pero que nos dan cierto palo, ¿no? Hacer y distraernos con otras cosas más livianas, pero menos importantes, ¿no? Y vamos dejando aquella cosa, aquel informe que tenemos que acabar, pues lo vamos posponiendo, ¿no? Esto es procrastinar. Falta de concentración, nerviosismo, no dormir, que no sé cómo salir de una situación actual, mal humor, tristeza, insomnio, falta de apetito, falta de sueño, palpitaciones, tics nerviosos en las manos, que se te duerma a un lado de la cara, dolor de cabeza, falta de hambre. Hombros y cuello agarrotados. Las contracturas se concentran sobre todo en la parte del cuello y de la espalda. Taquicardias, palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza. Reacciones descontroladas, sí, las conductas impulsivas, ¿no? También, ante situaciones incómodas. Cambios de carácter, se nos agria el carácter. Sensación de no poder llegar a todo. Es lo que comentaba antes. Aumenta esta tensión emocional y física, y esta respuesta de estrés va acompañada de la sensación de que no llegamos, que no lo alcanzamos, que no estamos a la altura. Siento que estoy irascible todo el tiempo. Rabia. Bueno, creo que ya empezamos a ver un poco que se repite. No saber gestionar los conflictos. Dormir, el tema del dormir es común. Bueno, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Que veo que ya más o menos pues, se van repitiendo, ¿no? No llegar a las metas que me propongo. Venga, volvemos a la presentación. Pues, bien, habéis hecho un montón de respuestas. Pues, para poner un poco en síntesis, antes hablábamos de que la respuesta de estrés tiene 3 dimensiones, pues los síntomas de estrés pues, se presentan en estas 3 dimensiones, ¿no? Tendremos síntomas emocionales, ¿no? La respuesta a nivel emocional de la activación de la ira o el miedo, pues se traduce en sentimientos pues, uno se siente irascible, irritable, ¿no? Enrabiado, o te puedes sentir lo opuesto, puedes sentir ansiedad, miedo, tristeza, nerviosismo, ¿no? Agitación. Estos son los sentimientos propios de la respuesta de estrés. A nivel cognitivo, a nivel mental, pues decíamos, si antes hablábamos de que el estrés en la justa medida te activaba a nivel mental, te focalizaba, activaba la respuesta de alerta, estabas más despierto, pensabas más rápido,
tomamos decisiones de forma más rápida. Si aumentamos la ruedecita, se nos gira en contra y entonces aparecen pues, los bloqueos mentales, el quedarse en blanco, el que te cueste tomar decisiones, ¿no? El bloquearse, el que aparezcan pues, pensamientos negativos, ¿no? Ansiógenos, tipo, pues no estoy a la altura o no puedo con todo, no lo conseguiré, voy a fracasar. Y aparece también, es típico cuando estamos estresados, la rumiación, el darle vueltas y vueltas y vueltas a ese problema, que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos rumiando, estamos pensando sobre el tema que nos preocupa, ¿no? Y a nivel fisiológico, pues ese aumento del tono muscular para hacer frente al peligro, pues se traduce en contracturas, antes lo decías, ¿no? Contracturas que se concentran nuevamente en la parte del cuello y de la espalda, hablabais de tics, ¿no? En las manos o temblores o tics en la cara. Puede ser también problemas de, bueno, también lo comentabais, ¿no? De insomnio, ¿no? Puede ser que todo el día vaya por la vida agotadísimo y cuando llega la noche y me acuesto en mi cama y cierro la luz, pues entonces no puedo dormir, ¿no? Estoy agotado, pero no consigo dormir porque tienes el ralentí del cuerpo activado y no te permite relajarte lo suficiente como para dormir, ¿no? También puede afectar a nivel dolores de cabeza, también lo habéis comentado. A nivel gastrointestinal, a mucha gente cuando está muy nerviosa, está muy estresada, pues eso le produce pues, episodios de restreñimiento o al contrario, ¿no? De ir mucho de tener descomposición, ir mucho al baño. Puede aparecer pues, problemas de psoriasis, de escamación de la piel, de caída del pelo. Bueno, todo eso son síntomas de que el cuerpo lo estás poniendo bajo presión y pues se traduce, te da síntomas pues de eso, ¿no? También hablabais de las taquicardias y palpitaciones, también puede dar pues mareos, bueno, afecta a todos los sistemas corporales y los síntomas pues a cada uno le va a afectar en aquello que tenga pues mayor predisposición, ¿no? Y por último, que también habéis comentado alguna cosa, aunque no tantas cosas, hay síntomas conductuales, ¿no? Antes hablábamos de las estrategias de afrontamiento, que es todo aquello que hacemos o que pensamos para tratar de resolver el asunto o de mitigar el malestar que nos da, pues también hay estrategias de afrontamiento que son negativas, que son disfuncionales, que no nos ayudan. Por ejemplo, pues no cabe duda que cuando estamos estresados tendemos a buscar la confrontación o a chocar más con los demás, ¿no? A tener mayor conflictividad. O podemos actuar pues, buscando el aislarnos y el evitar a la gente y evitar las situaciones que nos estresan, ¿no? Las conductas de evitación. O podemos actuar de forma impulsiva, ¿no? También asumimos más riesgos y eso también se puede traducir en el ámbito laboral en más accidentes de trabajo, porque cuando alguien está estresado, pues intenta hacer el multitasking, ¿no? Hacerlo todo al mismo tiempo, lo hace todo deprisa. Ese mismo estrés le produce pues, que acepte exponerse a más riesgos, ¿no? Pues conducir más rápido o subirse a no sé qué sitio y eso pues, se puede traducir en accidentes. Y también cuando estamos estresados hay lo que son las conductas de abuso del alcohol, del tabaco. Por lo tanto, el que fuma, pues cuando está estresado tiende a fumar más supuestamente para calmarse. El que tiene tendencia a beber, pues los días que está estresado, pues en vez de una se tomará 2 o 3 cañas o un gin tonic. Y el que no bebe ni fuma, pues igual tiene un botiquín en el bolso y esos días, pues se toma pastillas para el dolor de cabeza, para poder dormir, para relajarse, para activarse, ¿no? Eh, y también las conductas, los trastornos en la conducta alimentaria también son síntomas de estrés. Hay quien se le cierra el apetito y no come, hay el que come más y el que come de forma compulsiva, ¿no? También los atracones, ¿no? La ingesta bulímica, ¿no? Para calmar la ansiedad, ¿no? El llegar a casa y zamparnos la caja de galletas de príncipe de nuestros hijos, ¿no? Para calmar esta ansiedad. Luego nos sentimos culpables y eso alimenta aún más la bola, ¿no? Pero bueno, todos estos son síntomas, todos estos síntomas que os he contado son aspectos que cuando percibimos su presencia nos tienen que ser una alarma para ser conscientes de que puede que estemos estresados, ¿no? Y ahora dejadme que os ponga un vídeo que resume un poco lo que os acabo de contar.
Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. ¿Cuál es la moraleja de este vídeo? Pues lo que comentaba antes, ¿no? Que el estrés, al fin y al cabo, la respuesta de estrés es una respuesta instintiva heredada de nuestros antepasados, pues de cuando vivíamos en las cavernas y los peligros eran reales y tangibles, ¿no? Pues que nos atacaba un oso de las cavernas o la tribu de al lado quería quedarse con nuestra zona, ¿no? Y por lo tanto tenía todo el sentido del mundo dar una respuesta inmediata, ¿no? De activación del estrés que requería, pues, seguramente o salir huyendo o atacar, ¿no? Y por lo tanto aumentar el tono muscular, la frecuencia cardíaca, etcétera, porque la respuesta tenía que ser más de tipo físico, ¿no? Y esta respuesta la compartimos con el resto de los animales. Lo que pasa es que nosotros, en la evolución de nuestro cerebro, y tenemos este cerebro privilegiado, ¿no? que es capaz, pues, de razonar y de crear este mundo más simbólico, ¿no? De todo lo que es lo psicosocial, ¿no? Nuestro entorno, todo lo que son los puestos de trabajo, las funciones, el estatus, todo esto es un simbolismo, proviene del mundo de las ideas, no son riesgos tangibles. Pero seguimos ante estos peligros que no son reales o no son tangibles, sino que son más de tipo psicosocial, simbólicos, siguen generando la activación de la respuesta de estrés. Y por tanto, cuando nos llama el jefe para comentar el informe que le hemos hecho, pues se nos activa, ¿no? Las palpitaciones, aumenta nuestro tono muscular y eso, bueno, en cierta medida el estrés es basal de la vida, es lo que nos hace estar activos y afrontar los retos del día a día, pero tenemos que domesticar un poco este mono, ¿no? Este animal que llevamos dentro, porque precisamente lo que yo necesito cuando entro en el despacho del jefe no es sentir que el corazón me sale por la boca y que estoy con los puños apretados, sino justamente lo contrario, ¿no? Estar calmado, ser racional y saber dialogar con el otro, ¿no? Y es un poco lo que vamos a tratar de hacer ahora con estas estrategias de afrontamiento que os comentaré, ¿no? Pero bueno, antes os lo decía, ¿no? ¿Qué nos estresa en nuestro día a día? ¿No? Antes ponía el ejemplo del coronavirus, de la pandemia que hemos vivido, pero hay otras situaciones que nos generan estrés, ¿no? Decía en general cualquier situación novedosa, incierta, que supone un cierto peligro y que no tenemos el control, pues nos supone estrés. Las personas, cuando se les pregunta en general cuáles son las situaciones más estresantes a nivel vital, pues el primero, pues una de las más estresantes sería perder un ser querido, divorciarse o separarse, ¿no? Pasar el proceso de divorcio, pues también es una situación muy estresante, como también lo es casarse, ¿no? El preparamiento, la preparación de la boda y todo lo que envuelve esta situación, pues también es estresante. Las mudanzas, quien haya pasado por una mudanza, pues también sabrá lo estresante, como también hacer obras en casa, es una situación muy, muy estresante. El padecer enfermedades o lesiones graves también es una situación de estrés. Perder el trabajo, cambiar de trabajo, empezar un nuevo puesto de trabajo, todo lo que son los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Los factores de estrés vinculados al trabajo, tener problemas financieros, no llegar a final de mes, también es un estresor importante, la pubertad y la adolescencia, ¿no? Aunque los que ya pasamos por ella hace mucho tiempo, a veces tenemos esa visión idílica de la juventud,
adolescencia viene de adolecer, ¿no? El adolescente es alguien a quien le falta algo, que está, ¿no?, en búsqueda de su identidad, ¿no? Tiene como una carencia y es una época, pues, que tiene, digamos, luces y sombras, ¿no? Y que muchas veces, pues, si tenemos hijos adolescentes, pues vemos que también tienen un cierto sufrimiento, ¿no?, en esta búsqueda de su propia identidad y de encajar en la sociedad, ¿no? Y por último, pues no cabe duda también la transición a la jubilación, pues para mucha gente pues también puede ser una situación que requiere una adaptación y que puede ser estresante, ¿no? En relación al trabajo, pues como decía antes, sabemos que hay multitud de aspectos vinculados con la organización del trabajo, ¿no?, con los horarios, las cargas de trabajo, las responsabilidades, la distribución de tareas, de funciones, los estilos de liderazgo, etcétera, 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 que tienen la capacidad de afectarnos y de generar estrés en los trabajadores, ¿no? Bueno, hay distintas clasificaciones de factores de riesgo psicosocial, pero la que quizás es más referenciada es la del Grupo Prima, que es un grupo de expertos a nivel europeo que tratan sobre el riesgo psicosocial, que lo podéis encontrar en el criterio técnico de inspección de trabajo, en la guía de inspección de trabajo, en las notas técnicas de prevención, y habla de estos factores, ¿no? Los problemas de sobrecarga o de infracarga de trabajo puede ser un estresor importante, ¿no? Los ritmos elevados de trabajo, todo lo que tiene que ver con los horarios de trabajo, ¿no? El trabajar a turnos, el trabajo nocturno, el tener que alargar la jornada, la falta de participación y de control y de autonomía por parte del trabajador también es un estresor, los problemas de comunicación, el apoyo insuficiente por parte de los superiores y de la empresa a la hora de hacer el trabajo, la indefinición de los objetivos, ¿no?, esa incertidumbre sobre qué se espera de uno, los problemas de rol, ¿no?, la ambigüedad de rol o el conflicto interno entre tus funciones y lo que se espera de ti. Bueno, las relaciones personales, los conflictos, los problemas de comunicación, los problemas de conciliación de la vida laboral y doméstica. Bueno, todo esto son aspectos que envuelven el ámbito laboral que, si están mal gestionados, son factores de riesgo psicosocial que nos generan estrés y malestar, ¿no? Pero os voy a preguntar de nuevo, esta vez hagamos una apuesta en común de qué es lo que nos estresa en nuestro día a día, en el trabajo o en relación a nuestro día a día, la creencia de los hijos, y simplemente tenéis voy a ir otra vez a Mentimeter y esta vez paso a la siguiente pregunta. Si volvéis a consultar la web menti.com, donde os habéis quedado antes, veréis que podéis responder a esta nueva pregunta. Y así que os animo a que pongáis en común un poco cuáles son los principales aspectos que en nuestro día a día pues, nos generan estrés y preocupación. Las clases, entiendo que es el acudir a clase, los exámenes, no ser capaz de hacer todo lo que debería, no llegar a las metas, a socializar, el miedo al futuro, ¿no? La preocupación por la incertidumbre, por los peligros que nos acecha, ¿no?, que nos depara el futuro, el exceso de responsabilidad, la conciliación del trabajo y la vida privada, la falta de tiempo, la presión de tiempo, el tener muchas tareas y poco tiempo es un estresor habitual. Las responsabilidades domésticas, la crianza de los hijos, no conseguir lo que me propongo, no estar a la altura de lo que uno mismo se exige a sí mismo, la falta de planificación del trabajo, el comer. Y me gustaría saber más a qué se refiere, igual problemas
de lo que decía antes, ¿no? De que a lo mejor comemos de forma inapropiada, en exceso. La economía, ¿no? No sé si los problemas financieros en el ámbito doméstico o la incertidumbre por el panorama actual y la crisis que parece que se avecina. Veo que hay unos cuantos que se refieren un poco a no llegar a donde uno quiere o se plantea que debería llegar, ¿no? O no ser como uno le gustaría ser, ¿no? No ser proactiva, no alcanzar las tareas que me he propuesto. Vale. Bueno, quería ver un poco cuáles son las cosas que os preocupan. Veo que las cargas de trabajo, las responsabilidades y la falta de tiempo es lo más frecuente. Pues volvemos a la presentación. Venga, pues ahora que ya hemos hecho la foto de lo que es el estrés, de cuáles son sus síntomas y cuáles son sus causas en el día a día, pues vamos a plantearnos qué podemos hacer para afrontar el estrés, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para combatirlo? Pues, como decía, y como hemos visto ahora, pues lo primero es aprender a reconocer cuando estamos estresados. Aprender a reconocer que ese dolor de cabeza o esa tensión, esa contractura en el cuello puede ser un síntoma, o ese problema de insomnio puede ser un síntoma de que hay algo que nos preocupa, que nos estresa. Y luego lo que también podemos hacer es tratar de identificar cuál es la fuente de este estrés, ¿no? Si es un tema laboral, si es un tema pues, relacional, ¿no? Con los compañeros de trabajo, si tiene que ver con preocupaciones con los hijos, con la pareja, con la salud, ¿vale? Y luego tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Y luego de esto hablaremos, de la importancia de estos pensamientos que nos generan negativos, ¿no? O ansiógenos, que nos generan pues, la activación de emociones negativas y de estrés. El aprender a relajarnos, pues haciendo meditación, haciendo técnicas de relajación y de respiración profunda, saliendo a correr, haciendo yoga. Bueno, cada uno encontrará la manera o el hobby o la actividad que le pueda relajar, ¿no? Aprender a organizar nuestro tiempo y a gestionar el tiempo en la medida de lo posible, mantener el contacto y apoyo de compañeros de trabajo, amigos y familiares. Cuando estamos estresados, a veces, antes lo comentaba uno de los oyentes, que cuando está estresado lo que quiere es evitar a la gente, aislarse, y es precisamente lo contrario, ¿no? Cuando uno está estresado lo que tiene que hacer es buscar a aquellas personas, aquellos seres queridos, ¿no? Familiares, amigos, con los que puede buscar apoyo, con los que puede explicarle sus problemas, compartir sus angustias, porque el mero hecho de compartir tus problemas y tus angustias ya les quita un poco, los desdramatiza un poco, les quita un poco de peso, ¿no? De presión. Y por último, cuidar nuestra salud, que precisamente cuando estamos estresados es cuando más deberíamos cuidarnos y es cuando peor comemos, peor dormimos, menos deporte practicamos, menos socializamos, y hay que hacer un esfuerzo para buscar momentos de socialización, de comer bien, de poder dormir. Pues vamos a ver algunos de estos aspectos, a desarrollar estas ideas. Y la primera es la de tomar conciencia, ¿no? Ganar en autoconocimiento y autocontrol emocional. Como decía en la entrada, en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, ponía, ¿no? El conócete a ti mismo, pues precisamente en los momentos de estrés es cuando más necesario es, ¿no? Tenemos que aprender a identificar qué situaciones, qué personas nos generan angustia, nos dan miedo, nos estresan o nos irritan, y a aprender a identificar pues, estas personas y a identificar los pensamientos que nos generan estos pensamientos, estas autoinstrucciones y este diálogo interno que alimenta la respuesta de estrés, la irascibilidad o la ansiedad, ¿no? Y debemos tomar conciencia de estos pensamientos porque el tomar conciencia de ellos es el primer paso para empezar a controlarnos a nivel emocional. Que no quiere decir reprimirse a nivel emocional, quiere decir que si alguien me ha hecho algo que me hace enfadar, pues si no tengo autoconocimiento, si no tengo autocontrol, pues igual voy a saltarle a la yugular, ¿no? Y le voy a gritar y decirle 4 cosas, pero si tomo conciencia, puedo empezar a dejar de reaccionar de forma instintiva y reflexiva y empezar a responder de una forma más concienzuda, ¿no? Consciente. Y puedo pues manifestarle mi desagrado o mi desaprobación o
o el cómo me hace sentir lo que el otro hace, pero de una forma más comedida, más racional, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo pues, tomar conciencia de tus pensamientos, de tus emociones, de cuál es tu estado emocional y de qué vas a hacer para resolver la situación o para afrontar la situación. Como decía Epicteto de Frigia, que era un filósofo griego de la escuela de los estoicos, decía que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de estos hechos, ¿no? Como sabéis, los estoicos, igual que los budistas, no se alteran o pretenden no alterarse por nada ni por nadie, porque son conscientes que su estado emocional y cómo se sienten y cómo actúan guarda más relación en cómo uno se toma las cosas y cómo uno percibe las cosas que no en las cosas en sí, ¿no? Diríamos que toman conciencia que entre un acontecimiento, el que sea, y las consecuencias a nivel de cuáles son mis emociones y cómo yo decido actuar, pues entre la A y la C siempre está la B, la valoración de aquella situación. Esto lo decía Albert Ellis, que era un filósofo, no, un psicólogo, ¿no? El padre de la teoría cognitivo-conductual. Hablaba de la teoría del ABC. Decía que en inglés, ¿no? Habla entre la activating event, ¿no? El acontecimiento y las consecuencias a nivel emocional conductual, siempre había en nuestro sistema de creencias, nuestro belief system, de ahí la B, que el sistema de creencias es lo que nos permite hacer la valoración de la situación, pero es totalmente subjetivo. Cada uno tiene su propio sistema de creencias, que es fruto pues, de su aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? De cómo ha socializado con la familia, con los amigos, el entorno cultural en el que vive, y eso condiciona la manera como afrontamos y percibimos las situaciones que nos pasan, ¿no? Y los estoicos, pues ya hace muchos siglos, eran conscientes de que ese sistema de creencias, esa subjetividad a la hora de percibir los acontecimientos que nos ocurren, pues tienen mucho más peso que el propio acontecimiento a la hora de cómo nos hace sentir la situación y cómo actuamos. Y además de que este sistema de creencias, esta valoración es subjetiva, debemos también ser conscientes de que a veces caemos en unos pensamientos erróneos, ¿no? Hacemos una apreciación distorsionada, errónea de la realidad que nos lleva a sufrir innecesariamente, ¿no? Y en este caso hay una viñeta de Charlie que dice: apuesto a que estas niñas hablan de mí. Quisiera saber qué dicen de mí. Caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? Bueno, pues lógicamente Charlie no sabe de qué están hablando las otras y hace una personalización, un pensamiento autorreferencial. Cree que el pensamiento autorreferencial es creer que los demás, de alguna manera u otra, pues lo que hacen y lo que dicen guarda relación con uno, ¿no? En este caso él cree que están hablando de él. Bueno, pues lógicamente es un error en la apreciación que le llevaría a estar angustiado y a sentirse mal innecesariamente, ¿no? Otro ejemplo, si me permitís que os lea esta historia del martillo, que recoge un libro de Paul Watzlawick, que es un estudioso, un teórico de la comunicación, ¿no? Un profesor de la Universidad de Palo Alto de California, que tiene un libro divulgativo que se llama El arte de amargarse la vida, que es muy ameno y divertido. Dice, en este libro, esta historia del martillo, dice: un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El vecino tiene uno. Así pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo, pero le asalta una duda. ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. Quizás tenía prisa, pero quizás la prisa no era más que un pretexto. Ese hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se le habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina que dependo de él, solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así nuestro hombre sale precipitado a la casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, nuestro hombre le grita furioso: «Quédese usted con el martillo, sopenco». Bueno, me parece un ejemplo caricaturesco, pero muy apropiado, ¿no? Lo que hablábamos antes del ABC. Ante una situación activadora, un evento como que, bueno, pues un hombre necesita un martillo y cree que el vecino puede tener uno para colgar el cuadro. Esta situación neutra, que no genera ninguna situación estresante,
pero si os fijáis, toda la valoración que hace esta persona, que está cargada de errores cognitivos, ¿no? de distorsiones de la realidad, pues le lleva a las consecuencias a nivel emocional y conductual que hablaba antes. ¿Cómo se siente? Pues agraviado, irascible, ¿no? Enrabiado por la injusticia que está sufriendo por parte del vecino. ¿Y cómo decide actuar? Pues atacar, ¿no? La confrontación y el conflicto. Bien, si hiciera esta persona valorara, ¿no? Tomara conciencia de sus pensamientos y fuera un poco crítico y se replanteara la situación, pues no llegaría a este estado de enfado y de confrontación, ¿no? ¿Qué errores cognitivos hay aquí? Pues, por ejemplo, empezando por el primero, el caer en el catastrofismo, ¿no? El easy, ¿no? Cuando si yo vivo siempre pensando que algo malo va a pasar, ¿no? Pues no cruzaría la calle, no me subiría a un avión, no cambiaría de trabajo, no pediría para salir a una chica, ¿no? Porque ¿y si me dice que no? ¿Y si me atropellan? ¿Y si, no? Y vivir permanentemente en este catastrofismo, en este easy, pues es lo que nos genera angustia, ¿no? Otros errores cognitivos que todos cometemos, el filtraje, ¿no? El recordar aquellas situaciones que confirman nuestros miedos, ¿no? Por ejemplo, pues si yo creo que no me lo va a prestar, digo, ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído, quizás tenía prisa, pero quizás la prisa no era más que un pretexto. Esto sería pensamiento autorreferencial, ¿no? Creer que no es que tenga prisa, sino es que hace ver que tiene prisa para no pararse a hablar conmigo, ¿no? Es eso de creer que lo que hacen los demás siempre guarda relación con uno. Creer que somos capaces de leer el pensamiento de los demás, ¿no? Ese hombre habría algo contra mí. O, y luego todavía se imagina que dependo de él, ¿no? Muchas veces damos por supuesto lo que los demás piensan de nosotros, igual simplemente pues porque uno ha arqueado una ceja o ha hecho un gesto que nos ha hecho pensar que no aprueba lo que estamos diciendo, ¿no? Y no, podemos hacerlo como una hipótesis, pero no podemos darlo por cierto sin preguntar más, sin indagar más, para evitar que nos equivoquemos, ¿no? Y en conjunto, esta historia comete el error de lo que se conoce como la profecía autocumplida. Una profecía, algo que tú haces una profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Cuando, sin quererlo y temiendo que algo pueda ocurrir, actuamos de tal manera que, sin querer, acabamos haciendo que eso ocurra, ¿no? Seguramente, pues después de gritarle qué desea usted con el martillo sopenco, pues efectivamente el vecino no le dejó el martillo. Pero esta profecía, este miedo que tenía él de que se cumpliera, pues ha sido él mismo, sin quererlo, que ha hecho que se cumpla la profecía, ¿no? Bueno, pues hay que tomar conciencia de estos pensamientos negativos que nos llevan a actuar y sentirnos mal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, como decía Einstein, no podemos resolver nuestros problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, ¿no? Hay que plantearse preguntas, hay que cuestionarse nuestros planteamientos, ¿no? Por ejemplo, podemos replantearnos la situación preguntándonos qué pruebas tengo para creer que la situación es como yo pienso, que no va a dejarme el martillo. Pues, por ejemplo, le diría, pues porque otro día me esquivó haciendo ver que tenía prisa. Y podemos plantearnos, bueno, ¿hay alguna prueba en contra o podría haber otras explicaciones? ¿Podría ser que efectivamente no me viera y que tuviera prisa? Podemos suponer que es cierto, que efectivamente no quiere dejar el martillo, pero le podemos sacar un poco de hierro al asunto, desdramatizarlo, ¿no? Pensar, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Es muy probable que esto ocurra, puedo hacer algo para evitarlo o para solucionarlo, y puedo plantearme si pensar así me ayuda a conseguir lo que quiero, a solucionar mis problemas, a sentirme mejor. A veces nos encallamos en conflictos, en problemas que no son realmente lo que nuestro objetivo, ¿no? Si yo quiero colgar el cuadro y creo que por ahí no voy a ir bien, pues no voy a enzarzarme en una discusión con esa persona, vamos a buscar otra solución, ¿no? Y a veces nos quedamos anclados en estos conflictos que son inútiles, ¿no? Bien, hemos hablado de esto, de tomar conciencia de estos pensamientos y emociones negativas y de ser crítico y de tratar de replantearlo. Otra tipo de medidas, de estrategias de afrontamiento al estrés son los que tienen que ver con la meditación y la relajación, ¿no? Y vamos a hablar un poco del mindfulness, ¿no? Decimos que nuestro cuerpo vive en el presente, pero nuestra mente es capaz de viajar en el tiempo, ¿no? Y estamos constantemente divagando
recordando situaciones que ya ocurrieron, ¿no? Situaciones en las que nos pusimos en peligro, ¿no? Situaciones desagradables, pues aquella discusión con nuestro jefe o con nuestra pareja o con el vecino, y estamos, ¿no? Constantemente viajamos a recordar esas situaciones que ya pasamos. Cada vez que recordamos aquella situación, nuestro cuerpo se altera, ¿no? Se activa nuestra respuesta de estrés, ¿no? De alguna manera nuestra mente no es capaz de discernir cuándo estamos delante del peligro y cuándo estamos recordando o imaginando aquel peligro, ¿no? Y nuestra mente está constantemente recordando situaciones desagradables o anticipando peligros que nos acechan en el futuro, ¿no? Peligros que no están presentes, que no existen realmente y que quizás nunca lleguen a existir. Antes, en los comentarios que hacíais de qué os causa estrés, habían algunos que eran proyecciones hacia el futuro, ¿no? Me estresa, me preocupa el futuro, la incertidumbre, el no conseguir lo que quiero, el no aprobar los exámenes. Bueno, está bien plantearse o identificar los peligros, plantearse qué es lo que vamos a hacer para resolver aquella situación, buscar la mejor solución, pero todo tiene un tiempo y un lugar, ¿no? Hay un momento pues para eso, ¿no? Para plantearte, pararte a pensar sobre aquel peligro y qué es lo que debo hacer, y hay un momento para parar de pensar en ello. Una vez hemos identificado el peligro, hemos recordado la conversación que tuvimos, hemos hecho nuestras hipótesis y hemos planteado una estrategia de lo que vamos a hacer, ¿no? A quién vamos a llamar o qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema, ya debemos de dejar de preocuparnos de ello, ¿no? Porque si no caemos en la rumiación, en el estar constantemente dando vueltas y vueltas y vueltas a aquello que nos preocupa, ¿no? Y para ello sirve un poco el mindfulness, ¿no? Para dejar de preocuparnos, dejar de tener la cabeza llena de preocupaciones, es decir, de cosas que aún no ocurren y que ya nos ocuparán en el futuro, y empezar a ocuparnos del aquí y ahora, ¿eh? En tener la conciencia plenamente centrada en aquello que estamos haciendo en el momento actual, ¿no? Aquí en este dibujo me gusta porque ¿quién creéis que está practicando mindfulness? ¿El perro o el amo del perro? Los animales, pues sin saberlo, pues practican mindfulness, ¿no? Están más centrados, seguramente porque su estructura cerebral no está tan evolucionada como la nuestra, no tiene esta capacidad de anticipar el futuro, de recordar el pasado, y viven mucho más centrados en el aquí y ahora, ¿no? Se les activa la respuesta de estrés cuando aparece un peligro delante. Si ahora apareciera otro perro por aquí amenazador, pues se le activaría la respuesta de estrés, pero en el momento que el perro desaparece la respuesta de estrés, y ese perro no va a estar recordando el perro que antes casi le muerde, ni tampoco va a estar anticipando, ¿no? Preocupado por si aparece un perro entre los árboles, ¿no? Viven centrados en el momento presente, en el aquí y ahora, y disfrutando. Normalmente en el presente, pues seguramente vosotros ahora estáis en vuestras casas y no hay ningún peligro al acecho, no tenéis nada que haga que tengáis que activar la respuesta de estrés, ¿no? Si estáis estresados es porque os preocupáis, ¿no? Os ocupáis anticipadamente de cosas que aún no están presentes. Y por lo tanto, lo que propone el mindfulness para resolver el estrés es centrarse en el aquí y ahora, en el cuerpo, en la respiración y en lo que estamos haciendo en aquel momento, ¿no? Pues si estamos paseando, pues centrarse en el paisaje, en el tacto del suelo con los pies, en los olores que nos llegan, ¿no? Y por lo tanto, os planteo que hagáis un ejercicio de meditación y de relajación, que es el ejercicio PROA, que PROA es el acrónimo de parar, respirar, observar y actuar, ¿vale? Y es cada vez que os sintáis que una marea, digamos, ¿no? Por hacer una metáfora naval, ¿no? O marítima, cada vez que una marea de pensamientos y emociones negativas os arrastre, no os dejéis arrastrar, echáis el ancla y ponéis en práctica el ejercicio PROA, ¿vale? Para que recordéis como técnica memorística dónde está el ancla que os ancla al presente, en la proa del barco, ¿vale? Y proa, pues como decía, es parar, respirar, observar y actuar. Parar, ¿qué es lo que nos permite? Parar nos permite romper esta cadena de estímulo-respuesta, ¿no? Muchas veces vamos por la vida actuando como autómatas, ¿no? Y reaccionando de un modo impulsivo, inconsciente, de una forma automática, ¿no? Sin pararnos a pensar en cómo estamos actuando, y debemos empezar a tomar conciencia de nuestros pensamientos,
y emociones, como decía antes, y eso es lo que nos permitirá empezar a responder, dejar de reaccionar de un modo impulsivo, empezar a poner distancia, ¿no? Parar por un segundo lo que estamos haciendo, tomar conciencia antes de decidir cómo vamos a responder, ¿no? Y antes de tomar conciencia de hacer este trabajo de observación interior de nuestros pensamientos y emociones, tenemos que calmarnos, ¿no? No podemos observar nuestro mundo interior desde la agitación y la angustia. Antes debemos procurar calmarnos, y respirar es el anclaje que nuestra mente necesita para relajarse y mantener la conciencia focalizada en el cuerpo y en el presente, ¿no? Dejadme que os ponga un vídeo que ejemplifica esto. Es un vídeo que veréis cómo una clase de niños de 6-7 años con un poco de psicoeducación pues consiguen. Esta clase, estos críos, pues con un poco de psicoeducación, ¿no? Un poco de formación sobre cuál es el papel de los pensamientos y las emociones, y trabajar un poco el tomar conciencia de cuáles son pues, estos pensamientos y emociones, de tomar conciencia de cómo reaccionan cuando se enfadan con alguien, etcétera, pues les permite esto, junto con la práctica de la respiración como técnica para relajar, les permite pues romper el reaccionar de forma instintiva, el tomar conciencia y el responder de una forma, ¿no? Hacerse responsables de sus respuestas, ¿no? Y de su comportamiento, ¿no? Tomar conciencia de cómo se sienten y decidir cómo van a actuar, ¿no? Y por lo tanto también es importante en esta tarea de toma de conciencia de uno mismo y de sus reacciones, el calmarnos, ¿no? Y para ello es importante el respirar. Así que ahora, si me permitís, vamos a hacer un ejercicio de respiración profunda previo a un ejercicio de meditación. Si podéis, estáis en vuestras casas, vamos a fijarnos en cómo respiramos. Vamos a poner la mano derecha, por ejemplo, en el pecho y la mano izquierda en el abdomen. Y durante unos segundos, si estáis sentados, pues incorporaos un poco, ponéis ambos pies en el suelo, la espalda un poco recta. Y vamos a poner una mano en el pecho, la mano izquierda en el abdomen, y nos fijamos en cómo estamos respirando. ¿Vale? Cuando estamos estresados, solemos hacer una respiración más rápida y superficial, ¿vale? Y respiramos hinchando únicamente el pecho. Normalmente ese estrés nos produce una tensión en el abdomen, ¿no? Tenemos el abdomen duro y hacemos una respiración superficial, ¿no? Hasta el extremo de que si estamos muy ansiosos podemos llegar a hiperventilar, ¿no? Y eso hace que nos mareemos, ¿no? Porque no estamos respirando bien, ¿no? El cuerpo envía un feedback, lo que se conoce como biofeedback, al cerebro y le dice que la cosa está muy mal, que estamos muy tensos, notamos cómo nos tiemblan las manos, esa tensión, estamos sudando. Todo este feedback de nuestro cuerpo al cerebro hace que el cerebro aún se sienta más estresado, ¿no? Por lo tanto, para romper esta retroalimentación entre el cerebro y el cuerpo, vamos a enseñarle al cerebro que estamos calmados con la respiración profunda. Así que os animo a que hagáis 5 respiraciones profundas. Lo que vamos a hacer es, con las manos en el abdomen y en el pecho, tratar primero de hinchar el abdomen para asegurarnos que bajamos el diafragma y que aprovechamos toda la capacidad pulmonar, hinchando el abdomen. Luego hinchamos el pecho hasta llenar completamente los pulmones. ¿Vale? Cogemos aire por la nariz, hinchamos abdomen, pecho, contamos mentalmente hasta 3 y luego expulsamos paulatinamente el aire por la nariz o por la comisura de los labios, con la boca entreabierta, como os sintáis más cómodos. ¿Vale? Así que, si podéis, cerrad los ojos y haced 5 respiraciones profundas. Cogemos aire por la nariz, echamos abdomen, pulmones, cuento hasta 3 y dejo ir el aire. Fijaos que al tratar de bajar el diafragma y que se hinche el abdomen, producimos una relajación en el vientre y eso produce sensaciones agradables, ¿no? De relajación.
Mientras vais respirando, fijaos en la respiración, como si quisierais, seis respiraciones profundas, como si quisierais cambiar todo el aire que hay en nuestro interior, como si el aire llegara hasta el abdomen y volviera a salir. ¿Vale? El respirar profundamente genera una sensación de calma, ¿no? Ese pote de purpurina que iba, ¿no? Bajando la purpurina, nos íbamos calmando, pues tiene un efecto de calmar nuestra mente y nuestro organismo. Y ahora os voy a poner un vídeo de meditación, ir siguiendo las instrucciones. Si queréis, poneros cómodos, como decía antes, ¿no? Ambos pies en el suelo. No estéis muy apoyados en el respaldo, ¿no? La espalda un poco recta, como si os cogieran de un hilo, ¿vale? Espalda recta, una situación que estéis cómodos, las manos en los muslos, los ojos cerrados si queréis o mirando hacia abajo. Si estáis en casa, si os podéis desabrochar un poco el cinturón, cerrar la luz, esto ayudará a que os relajéis, ¿vale? Y os voy a poner una técnica de relajación de unos 5 minutos. Si ha logrado controlar la respiración abdominal, pasemos ahora a ejercitar la respiración completa con abdomen y pecho. Antes de empezar, preste atención a mis instrucciones. Para realizar una respiración completa, primero deberá inhalar el aire llenando únicamente la parte inferior de los pulmones con la respiración abdominal. A continuación, seguirá inhalando aire hasta llenar completamente los pulmones, de modo que también el pecho se hinche. Retendrá el aire en el interior de los pulmones durante unos 3 segundos. Y por último, exhalará el aire paulatinamente, produciendo un leve silbido con la comisura de los labios. Ahora, siga mis instrucciones. Coja aire por la nariz lentamente hasta llenar los pulmones. Primero la parte inferior y luego la superior. Aguante el aire en sus pulmones y cuente mentalmente hasta 3 antes de expulsarlo. Expulse el aire por la boca, produciendo con los labios entreabiertos un leve silbido. Disfrute la sensación de hundirse en un estado de calma y relajación interior. Siga de nuevo mis instrucciones. Coja aire por la nariz hasta llenar completamente los pulmones. Aguante el aire en sus pulmones y cuente mentalmente hasta 3 antes de expulsarlo. Exhale el aire por la boca, produciendo con los labios entreabiertos un silbido. Note cómo su cuerpo se hunde en un estado de bienestar que le recorre todo el cuerpo. Una sensación de relajación se esparce desde el abdomen hacia el pecho, las piernas y los brazos, sumiéndolos en un estado de pesadez y absoluta relajación. Disfrute de la sensación de hundirse en un estado de calma y relajación interior. Cada vez se siente más tranquilo y relajado. Note cómo el aire llega hasta el fondo de sus pulmones. Es consciente de las sensaciones de calma y serenidad que le produce la respiración abdominal. Tome conciencia de la relación entre la respiración y la relajación. Fíjese cómo, con cada nueva respiración, se extienden por su interior agradables sensaciones de tranquilidad. Concéntrese en estas vivencias. Mientras sigue con la atención concentrada en la respiración abdominal,
Tome conciencia de todo lo que pasa por su mente. Pensamientos, emociones, imágenes. Sienta la atmósfera emocional que existe dentro de usted. Observe los pensamientos sin luchar contra ellos, aceptándolos sin dejarse arrastrar. Mantenga la atención concentrada en respirar correctamente con el abdomen, lentamente, sin prisa. Disfrute de su estado de relajación unos instantes más. Ahora voy a contar hasta 3 y usted irá saliendo poco a poco de su estado de relajación. Cuando cuente 3, abra los ojos. 1, 2 y 3. Abra los ojos, respire profundamente y estire brazos y piernas. Seguro que muchos de vosotros os habéis sentido ahora mismo, sentís mucho más relajados que antes, ¿no? Si os fijáis, es esto que decía, esta retroalimentación entre cuerpo y mente, cuando el cuerpo está relajado, los músculos se destensan, hacemos respiraciones profundas, la mente también se relaja, ¿no? Y se crea un ciclo pues, en positivo de relajación mente-cuerpo, ¿no? Cuando estamos en este estado es cuando ya estamos, es cuando ya podemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra postura, y podemos tratar de identificar estos pensamientos negativos, ¿no? Sin juzgarlos ni tratar de retenerlos o modificarlos o negarlos, ¿no? A veces cuanto más tratas de negar una preocupación, un sentimiento que te genera ansiedad, y cuanto más intentas negar esa ansiedad, ese miedo, más grande lo haces, ¿no? Y a veces los budistas dicen, ¿no?, que tienes que recibirlo, ¿no?, aceptar el miedo, aceptar que tienes miedo, dejar que fluya por tu cuerpo sin tratar de contenerlo y dejarlo ir, ¿no? Y a veces es el abrir la puerta, el recibir ese miedo, aceptarlo y dejarlo ir, es lo que al final acaba haciendo que se reduzca el malestar. Bien, y cuando ya estamos en esta situación, ¿no?, nos hemos relajado, hemos tomado conciencia de cómo estamos, de lo que nos preocupa, es cuando ya estamos en una situación de conciencia plena, estamos centrados en el aquí y ahora, y es cuando podemos volver a hacer aquello que estábamos haciendo, pero desde una posición de mayor serenidad, de conciencia y de presencia en el presente, ¿no? En conexión con nuestro cuerpo, nuestra mente, y estamos más focalizados para hacer aquello que estábamos haciendo, ¿no? Y permitidme que os ponga un vídeo corto. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Bueno, esto es un anuncio de hace unos años de BMW, un buen anuncio que pues, habla de mindfulness, ¿no? De que debemos centrarnos y vivir, ¿no?, en conexión con lo que estamos haciendo cada momento, ¿no? Y no andar siempre, como nos ocurre a muchos, que vamos con el piloto automático cuando vamos conduciendo o con la bici y estamos pensando en otras cosas. Y cuando estamos en el trabajo estamos preocupados por la casa, y cuando estamos en casa con nuestros hijos estamos preocupados por lo que ocurre en el trabajo. Y bueno, lo que propone Mindfulness es que
te centres más y te ocupes más de lo que estás haciendo en aquel momento y dejes de preocuparte tanto por cosas que no están presentes, ¿no? Y que haya un tiempo para, como decía antes, para preocuparse, para planificarse, para tomar decisiones, hay un tiempo para desconectar y para vivir en conexión con lo que uno está haciendo en cada momento, ¿no? Y disfrutando de aquello. Vale, nos quedan pocos minutos ya. Vamos a hablar un poco también, otra rama, otra tipología de estrategias de afrontamiento son las que tienen que ver con las habilidades sociales, para la comunicación con los demás, para la gestión del tiempo. Os iba a poner un vídeo, pero no lo haré porque no hay mucho tiempo. En todo caso, es un vídeo sobre de estos de liderazgo saludable que habla sobre cómo afrontar una conversación difícil. Pero bueno, lo tenéis en el portal que antes os he indicado, en prevención.mc-mutual.com. Lo podéis ver allí, colgado en el apartado de multimedia. Y el resumen del vídeo, los aspectos que tenemos que trabajar cuando tenemos que afrontar una conversación difícil o cuando nos complicamos con los demás son, pues para empezar, dejar hablar al otro, preguntar lo que no quede claro y escuchar atentamente, ¿no? Hay un dicho que dice que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. A veces cuando estamos hablando con otro, incluso cuando estamos, con más motivo, cuando estamos discutiendo, nos parece más interesante lo que podamos decirle al otro que no lo que el otro tiene que contarnos, ¿no? Y precisamente a veces lo más sensato, lo más sabio es escuchar al otro, tratar de comprenderle, como decía, preguntarle lo que no entendamos, escucharle activamente, ¿no? La escucha activa es aquella escucha que va más allá de no únicamente de escuchar lo que nos dice, lo que verbaliza con su lenguaje, su conducta o comunicación verbal, sino ir más allá y tratar de empatizar con sus sentimientos a través de su comunicación no verbal, ¿no? La gente dice mucho más con su comunicación no verbal, ¿no? Con el tono de voz, con su mirada, con su expresión facial, con su postura corporal, dice mucho más que lo que pueda verbalizar, ¿no? Y practicando la escucha activa, una escucha atenta, podemos captar realmente cuál es el sentimiento, la intención de aquella persona y además tenemos el feedback de que efectivamente lo estamos escuchando, nos interesa lo que nos está diciendo y pues solo el demostrarle interés y darle la oportunidad de que se explique a la otra persona, pues ya es un aspecto positivo, ¿no? ¿Qué más? Debemos tratar de hablar desde el yo. Las 2 habilidades sociales básicas son la escucha activa, que acabo de comentar, y la asertividad, ¿no? Las personas asertivas son aquellas personas que son capaces de expresar sus opiniones y sus necesidades a los demás, pero en el contexto de entendiendo que hay otras opiniones y otras necesidades y sin pisarlas, ¿no? O sea, es el saber expresar tus necesidades sin afectar, sin ofender a los demás, ¿no? Eso es ser asertivo, ¿no? Las personas que por defecto o por exceso no son asertivas, pues generan, las personas que son agresivas, pues pisan al otro, ¿no? Hacen el lenguaje del tú, que ahora explico, mientras que las personas que son pasivas son aquellas personas que no son capaces de expresar sus opiniones y necesidades y por lo tanto se sienten frustradas y tienen baja autoestima porque los demás les pisan y no les dejan espacio, ¿no? El que es asertivo es aquel que es capaz de expresar su emoción hablando desde el yo, dando por supuesto que todo lo que yo digo es mi opinión, son mis necesidades, por lo tanto no son verdades absolutas, no son obligaciones por parte de los demás, ¿no? Si yo hablo de lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo necesito, dejas espacio al otro para que tenga otras opiniones y necesidades y criterios, ¿no? Si yo en cambio hablo de tú tienes la culpa, tú estás equivocado, tú me pones de los nervios, tú deberías hacer esto o lo otro, es una comunicación agresiva. Te estás imponiendo, estás diciendo que tú, a diferencia del otro, tienes la razón, estás diciéndole que tú estás enfadado o has actuado de tal manera por culpa del otro, cuando los otros pueden actuar de una manera u otra, pero quien decide cómo voy a sentir y cómo voy a actuar es uno mismo, ¿no? Si el otro a lo mejor ha actuado mal, pero el cómo yo me siento depende de mí. Esto ya es lo que decía Epicteto de Frigia antes, ¿no? Que nos ofendemos no por lo que ocurre, sino por cómo valoramos aquello que ocurre, ¿no? ¿Qué más? Debemos tratar de ser descriptivos, hablar siempre en términos de lo que los otros hacen y no de lo que son.
pues eso, ¿no? Si alguien llega tarde habitualmente, tenemos que ¿no? hacerle una reprimenda porque llega tarde, nos centraremos en que últimamente ha llegado tarde, ¿no? Y si podemos ser descriptivos y concretos, mejor, ¿no? Decirle, mira, pues tal día, el lunes y el miércoles llegaste tarde, y la semana pasada otra vez también. Es mucho mejor eso, ¿no? De ser descriptivo con lo que el otro hace mal y que queremos corregir, que no decirle que es un jeta o tiene mucha barra ¿no? Porque en el momento en que juzgamos al otro, sus intenciones, lo etiquetamos, ¿no? Tú eres un caladura. Eso es ofensivo y no ayuda a resolver de una forma constructiva las conversaciones, ¿no? Como tampoco las sobregeneralizaciones, ¿eh? Cuando yo hablo en términos de tú nunca lo haces bien, siempre tengo que irte al detrás, todo lo haces mal, ¿no? Los nunca, siempre, todo, nada tampoco no es constructivo, tampoco nos ayuda a resolver los conflictos, ¿no? Así que debemos evitar las sobregeneralizaciones, el etiquetar y el juzgar a los demás. Y tratar de desculpabilizar a los demás, ¿no? En vez de preguntar qué problema tienes, qué te pasa, ¿no? Podemos preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Sin personalizar en él el problema, ¿no? Y en vez de buscar soluciones prematuras, lo que tienes que hacer es esto y ya está. No está de más siempre preguntarle, oye, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué necesitas para resolver tal cosa? ¿No? Hacerle partícipe al otro de la solución, ¿no? Por ejemplo, para no quedarnos en la teoría, os pongo un caso, ¿eh? Que también, si os estuviera delante, pues os pediría a ver cómo le podemos dar la vuelta a esta crítica, ¿no? Dice, Juan, ¿qué problema tienes con la información que te pedí? Nunca me la entregas cuando toca. ¿Tanto tiempo necesitas para terminar tu parte? Si lo tuyo en una mañana está hecho. Deberías darte más prisa porque esto tiene que salir para finales de mes. Aquí, ¿qué es criticable? ¿Qué está mal de esta crítica? Pues que culpabilizas, ¿no? Personalizas en el otro el problema, ¿no? ¿Qué problema tienes tú con la información que te pedí? Sobregeneraliza, ¿no? Nunca me la entregas cuando toca. Juzgas al otro, ¿no? ¿Tanto tiempo necesitas para terminarlo si lo tuyo en una mañana está hecho? ¿No? Estás juzgando la profesionalidad del otro y usa el lenguaje del tú. Tú deberías hacer tal cosa en vez de decir el lenguaje del yo, yo necesito que me entregues tal cosa, ¿no? ¿Cómo podemos darle la vuelta? Pues cuando hagamos una crítica, debemos empezar por explicar tus necesidades, ¿no? Lo que yo necesito, que me entregues tal documento, o el cómo tú te sientes, o las razones de cómo tú has actuado, ¿no? ¿Por qué he actuado, por qué he hecho lo que he hecho, o cómo me estoy sintiendo, ¿no? Especificar, ser descriptivo y especificar aquellos hechos y aquellas acciones concretas que la otra persona ha hecho y a ti te molestan, sin juzgarlo. No le estás diciendo que estás molesto por su culpa, sino que cuando él hace tal cosa, tú te sientes de tal manera, ¿no? Y entonces le podemos pedir de manera franca y clara lo que nos gustaría que el otro hiciera para solucionarlo. Y por último, le preguntaremos cómo lo ve, qué necesita, cómo lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar la vuelta diciendo, Juan, lenguaje del yo necesito entregar el informe el último día de mes. Ahora somos descriptivos, ¿no? Si tú me pasas tu parte en tal día del mes, por ejemplo, el mes pasado me lo diste al día tal, no me da tiempo a terminarlo. Y entonces me siento angustiado o lo que sea, ¿no? No estamos culpabilizando ni juzgando al otro, ¿no? Cuando tú haces tal cosa, esto me perjudica a mí, ¿no? ¿Hay algún problema con tu parte? ¿Vale? Ya despersonalizamos, no culpabilizamos a él. ¿Qué podemos hacer para coordinarnos mejor? ¿Vale? Los conflictos en el trabajo, los problemas de comunicación también son una fuente importante de estrés, bueno, tanto en el trabajo como en casa, como con los amigos. Y es importante saber manifestar de una forma constructiva las críticas, las quejas a los demás, ¿no? Y en definitiva, en síntesis, a la hora de plantear una crítica, de afrontar una conversación difícil, podemos ser duros con el problema, ¿no? Y exigir lo que necesitamos, al mismo tiempo que somos suaves, ¿no? Respetuosos con la persona, sin atacar a la persona, y participativos en la solución, ¿no? Y tenemos que intentar de no tomarnos los conflictos como algo personal, separamos un poco la persona del problema y colaboramos con aquella persona para que nos eche una mano a resolver el problema. Venga, y con esto ya son y 20 y acabamos. Simplemente lo que decía al principio de no olvidar los buenos hábitos de vida, ¿no? El adoptar una vida saludable, porque cuando estamos estresados es cuando peor comemos, es cuando dejamos de hacer ejercicio, peor dormimos, nos aislamos y no mantenemos el contacto con los demás. Y es importante, pues,
descansar correctamente, que quiere decir dormir entre 7 y 9 horas en los adultos, ¿vale? Antes de ir a acostarse, no estar con el móvil, mirando el móvil, porque esto dificulta la secreción de melatonina y el coger el sueño. Comer de forma saludable, ya todos creo que sabemos que se refiere a comer verduras, comer frutas, no abusar de productos ultra cocinados. Hacer ejercicio regularmente, pues salir a correr, salir a andar, hacer piscina, lo que sea, ¿no? Ir con la bici. Mantener la mente ocupada, ¿no? Pues leer, hacer sudokus, mantenerse socialmente activo también, ¿no? Mantener una vida activa, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel social, disfrutar de los amigos. También para nuestro bienestar mental y nuestra salud mental es importante tener un objetivo en la vida, uno o varios, tener proyectos, tener un propósito en la vida, ¿no? Las personas cuando pierden el propósito en la vida, ¿no? A veces la gente cuando se hace mayor, yo digo que alguien es mayor cuando ya tiene su mirada girada hacia el pasado, ¿no? Cuando ya no te explica nunca ningún proyecto, ningún propósito, ninguna función, algo que le ilusione, ¿no? En el futuro. Y debemos mantener esos proyectos, aprender inglés, viajar, cuidar de nuestros hijos o de los nietos, no sé, ¿no? El trabajo, lo que sea, porque sean proyectos que nos mantengan activos, ¿no? Tener conciencia de nuestros pensamientos y emociones, esto ya lo hemos visto, aprender a relajarnos con la actividad que sea. Yo que sé, a mí me gusta salir a correr, me sirve para relajarme también, pero habrá quien salga, pues, a quien hará yoga, estar en un club de lectura, no sé. Desengancharnos de los móviles y los ordenadores, eso creo que todos pecamos del exceso de horas de estar delante de las pantallas y hay que buscar y recuperar otras actividades que hacíamos antes, como leer libros, ¿no? En papel, y ser también conscientes de cuando estamos mal y de cuando necesitamos ayuda y saber pedir ayuda llegado el momento, ¿no? Y con esto podríamos hablar de otras cosas, pero con el tiempo que teníamos, doy mi parte por el webinario por terminado y pasamos ahora creo que con Chus, a ver si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la presentación. Pues muchísimas gracias, Francés. La verdad que ha sido una exposición, vamos, brillante, muy completa. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, ¿eh? Has tocado todos los palos. Yo es que ya creo que no sé qué queda por tocar. He cogido un montón de notas. Mucho más. Tenemos estrategias ahí, vamos, tenemos deberes ahora para hacer, yo creo que un montón, o sea que podemos ponernos malos, será que no nos funcione alguno, ¿no? Y bueno, desde luego desde el punto de la empresa, que también creo que ha quedado bastante claro. Me ha gustado mucho eso de la respuesta 3D al estrés, que bueno, está muy bien así para acordarse, ¿no? También, por ejemplo, he apuntado por aquí. Pero bueno, me ha gustado también, sobre todo, cómo has planteado, ¿no? Toda la ponencia y el tema de preguntar con esta herramienta tan buena, así en directo, porque me he quedado muy sorprendida. Hay que agradecer también, la verdad, la participación de la gente, porque, bueno, la verdad que se han expuesto ahí con sus sentimientos, sus sensaciones de estrés, lo que les genera. Y bueno, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Ver cómo al final estamos ahí todos un poco en el mismo barco y a todos al final nos pasan un poco cosas parecidas, ¿no? A veces parece que es que todo nos pasa a nosotros y bueno, podemos ver cómo es que al final estamos todos un poquito, a lo mejor más acelerados, ¿no? Así que de lo que deberíamos, así que bueno, nos van a venir muy bien las herramientas. Bueno, nada, solo quería comentarte eso porque realmente me ha gustado mucho todo como lo has planteado y que ha quedado muy claro todo, la verdad, con los ejemplos y demás. Entonces, nada, como decías, pasamos al coloquio. De momento me han pasado, voy a comprobar que tengo, por aquí me pasan la chuleta. Creo que tenemos una pregunta. De todas formas, si alguien se anima y aún quiere preguntar algo más o comentar algo, está a tiempo, que aún aprovechamos para planteártela. Bueno, por aquí la pregunta que tengo es que de cara a solicitar al estudio psicosocial que se realice por una empresa externa, es decir, si es mejor que el estudio psicosocial se realice, plantean, ¿no?, por una empresa externa en vez de realizarlo el servicio mancomunado de la empresa, porque le parece que no sería todo lo imparcial que debería. No sé si lo he expresado bien y si no, pues por el chat que nos lo aclaren, ¿no? Pero bueno, creo que va por ahí. O sea,
Otra vez la respuesta sería depende, ¿no? Lógicamente, si la empresa no tiene un técnico superior en prevención con la especialidad de ergo y psico, es que no puede hacer la evaluación porque esa evaluación psicosocial no tendría validez legal, porque, como sabéis, una evaluación de riesgos laborales tiene que hacerlo un técnico con la cualificación necesaria, ¿no? Pero si ese servicio de prevención mancomunado tiene los técnicos para hacerlo, capacitados y tienen la experiencia o los recursos para hacerlo, pues ahí depende un poco de la cultura de la empresa, de lo que opinen los sindicatos. Sí, claro, siempre da la sensación de que si es alguien de fuera, pues vamos a ir a buscar a alguien con experiencia, ¿no? Con la realización de evaluaciones, que igual pues le va a ser más fácil hacerlo y va a tener más esa neutralidad. Pero al final yo también he visto muchas evaluaciones hechas por técnicos de un servicio de prevención propio y el técnico sabe que está sujeto a secreto, que tiene que garantizar la confidencialidad de la información que se presenta, que nunca van a presentar datos a título, o sea, a nivel personal que identifiquen a los trabajadores. Y por lo tanto, yo creo que la clave es más que si pueden. La clave es si la empresa tiene los recursos, el personal capacitado y con experiencia para afrontar una evaluación. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, vamos, totalmente. De hecho, pues porque sea una empresa externa tampoco quiere decir que sea más imparcial, porque al final una empresa externa también la está contratando la empresa, ¿no? Entonces, bueno, también podría verse un poco en entredicho esa imparcialidad, a lo mejor, digo, desde ese punto de vista, ¿no? De que al final, ¿no? Quien contrata o quien paga es un poco, ¿no? El que, Sí, pero que vamos, al bueno, final, sea externo o interno, el técnico tiene la obligación de garantizar el anonimato. Si, por ejemplo, no sé, recursos humanos o alguien le pide, pásame la base de datos de las respuestas de los trabajadores. Claro, ahí filtrando por sexo, edad, puesto de trabajo y departamento, puedes identificar a un gran número de trabajadores, ¿no? Y ver qué ha respondido cada uno de ellos. Pues ahí el técnico de prevención sabe que está sujeto a mantener la confidencialidad de esos datos, sea del SPA, ¿no? Del Servicio de Protección Ajeno, o sea de la casa, ¿no? Y tiene que presentar la información garantizando esa confidencialidad de la información de los trabajadores que han participado, ¿no? sí, claro, por supuesto, ¿no? Porque si no, además la gente no participaría, ¿no? Claro, Si si no hay das alguna esta duda. confianza, si no generas un clima en que la gente diga, vale, Mm. confío en que se va a hacer un buen uso, la participación no va a ser buena. Y ahí otra vez tienes que contar también con la colaboración y el beneplácito de los delegados sindicales, que ya sabemos que en último término, a nivel legal, la empresa puede utilizar el método que considere, previa consulta a los delegados, pero empezar una evaluación sin tener los delegados, sin la aprobación de los delegados y a malas, pues ya es empezar con mal pie, ¿no? O sea que es importante las formas, el cómo comunicas, quién se sube al carro para hacer la evaluación, para generar esta confianza y que la gente participe. Vale, vamos, yo creo que está claro. Nos pasan otra pregunta que nos dicen, ¿y los autónomos unipersonales? He estado de baja por estrés y no hay nada para esto. No sé qué opinas al respecto. Ya es No otro hay nada, panel claro. distinto, quiero decir, otra, Claro, es que los tocamos autónomos, otra. la ley prevé que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. El autónomo, como es autónomo, esa figura pues se rompe. Un autónomo debería hacer autogestión de su riesgo psicosocial y evaluar su situación, identificar un poco lo que hemos hablado, es más de tomar conciencia, saber identificar cuáles son las situaciones que nos generan estrés, tratar de buscar maneras de resolver los problemas, tratar de buscar maneras de tomárnoslo de otra manera, ¿no? Para quitarle hierro al asunto, no sé, practicar yoga, relajarse, pero sí, lógicamente en el autónomo no se le aplica el- la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Está claro que tiene que autogestionar, ¿no? Un poco ahí su Sí, estrés, poner en práctica estas herramientas para hacer prevención y no tener que llegar a las consecuencias, que es la baja, que es lo que, bueno, nunca, claro, porque nunca se desea. Esto ya es otro, ya entonces acabamos en otras manos, ¿no? Entonces intentar no llegar ahí. Es complicado a veces también, porque es verdad que, bueno, el personal autónomo tiene muchas también responsabilidades, ¿no? A las que hacer frente y bueno, sí, pues y muchas veces no tiene la protección que tiene un empleado, ¿no? Un trabajador sí. que tiene más garantías a nivel laboral, es verdad. ¿Qué Vamos a tienes ver. ahí?
Otra pregunta me parece que tenemos por aquí. Mira, al final parece que se han animado más. Espera un segundo que lo tengo que ver porque me pasan la chuleta y si no... Vamos a ver. Si se duda del personal de tu esto es por la pregunta de antes, entonces entiendo. Si se duda del personal de tu mancomunado por imparcialidad, en sí sería un problema. Otra cosa es dudar de su capacidad técnica para realizarlo con solvencia. Bueno, entiendo que es un poco una Claro. reflexión o una aclaración a lo Sí, anterior. pero bueno, esa reflexión en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? De que más allá de la imparcialidad, también cada empresa tiene que valorar si el técnico de la empresa tiene la capacitación, no solo a nivel formal, sino tiene la experiencia y el perfil que dice, yo me veo capacitado para hacer la evaluación, pues adelante. Pero igual hay empresas donde no hay nadie que tenga ¿no? Se sienta capacitado para hacer la evaluación. Entonces, habrá por lógica que recurrir a un técnico externo, ¿no? Vale, pues yo creo que esto queda claro. No sé si hay algo más, segundos por si tenemos algo más. Yo creo que no, ¿no? Que bueno, que ha quedado todo lo demás muy claro, ¿no? Quizás estos eran así un poquito los puntos más, un poco desde la empresa o tal, de la gestión así, más desde la empresa, cómo llevarlo. Las herramientas ahí las tenemos. Y también comentaban el tema de la presentación y demás. Y bueno, recordar que esto luego quedará en el canal de audiovisuales de ISGA, entonces que en cualquier otro momento, si no hemos tomado notas de todas las herramientas, lo podemos volver a visualizar y nos queda ahí, vamos, como oro paño. Lo tenemos ahí para recordarlo. Y bueno, con esto ya nada, darte de nuevo las gracias, nada más, y ya nos vamos acercando al final de la webinar y para eso contamos para cerrar con nuestra gerente, con Adela Quinzá, a la que ya, sin extenderme más, doy paso a continuación. Cuando quieras, Adela. Muchísimas gracias, Chus. Bueno, me paso al castellano, Francés. Muchas gracias siempre por Recibe además un cariñoso abrazo, yo creo que de los más de 300 personas que estuvimos aquí oyéndote y compartiendo contigo de una forma simultánea un montón de tareas que nos ibas poniendo y aprendiendo y además relajándonos con ello. Yo solo me resta agradecerte, decirte que te nombramos un miembro más del equipo del ISGA, porque transmites muy bien, porque tienes esa credibilidad técnica y esa independencia técnica que te hace que todo lo que digas tiene potestas y autoritas. Con lo cual, muchísimas gracias. Y a todos los que estuvisteis escuchando esta webinar de gestión del estrés, deciros que el día 23 de noviembre ya cerramos la oferta formativa del año 2022 con una nueva webinar de habilidades comunicativas y de gestión de conflictos, con lo cual sigue en torno a este ámbito de los riesgos psicosociales y de los temas organizativos que queremos pues tratar de la forma más técnica, más rigurosa y más amplia posible. Gracias Alberto, gracias Chus y gracias a todos los que hicieron posible esta conexión y a los que estáis ahí detrás en nombre de todo el equipo de personas que formamos el ISGA. Muchísimas gracias, Francesc, a ti y a tu entidad AMC Mutual, que es una colaboradora magnífica. Muchas gracias. Gracias, Adela, y gracias, Chus y Alberto. Hasta la próxima, espero. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.